Un saludo súper especial para nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Entre Aranceles y Mercados. Hoy con su servidora Alejandra Ramos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper relacionado con nuestra carrera y que, aunque no lo creamos, afecta directamente el bolsillo de todos, las empresas y a los consumidores. El debate del día de hoy en este capítulo es el proteccionismo frente al libre comercio. Para comenzar, quiero realizarle una pregunta a nuestros oyentes. ¿Ustedes saben por qué unos tenis o una camisa pueden costar 200,000 pesos y no 50? Hoy nos plantearemos esta gran pregunta. ¿Qué le conviene más a Colombia? ¿Proteger su producción nacional o cubrirse de todo al comercio internacional? Hoy venimos a debatir con posturas bastante cruzadas, de hecho. Me acompañan mis compañeros Sebastián, Julián, Sofía como analistas económicos y una empresaria bastante exitosa en el tema de las telas, que es Ana. Bienvenidos a todos, podemos continuar. Gracias, Ale. Y lo primero para encender la mesa es entender que no hablamos de dos polos absolutos e irreconciliables. Casi todo lo que compramos tiene detrás una decisión de política comercial que el consumidor no ve, pero sí paga. Ojo, eso no significa que da lo mismo. Las decisiones que tome Colombia en este tema mueven empleos, precios y hasta la supervivencia de industrias completas. Si Colombia no protege sus sectores estratégicos frente a gigantes internacionales, condenamos básicamente nuestras empresas a la quiebra. Un momento, Sebastián, porque cerrarse por miedo a competir o poner aranceles altos es condenar al consumidor colombiano a pagar más caro por productos de menor calidad. Exactamente, y por eso hoy no nos vamos a quedar con la teoría manual. Vamos a poner cifras, decretos reales y hasta el testimonio de una empresaria sobre la mesa. Arranquemos por el proteccionismo. Sebastián, por favor, ¿puedes explicarles a nuestros oyentes qué es el proteccionismo? El proteccionismo busca resguardar la producción y el empleo nacional frente a competencia extranjera usando impuestos como los aranceles, cuotas o licencias de importación. La lógica es la de la industria naciente, darle tiempo a una empresa colombiana que está empezando para que crezca y se fortalezca antes de tirarla a competir con gigantes globales. Sí, Sebastián, pero si proteges demasiado a una empresa, pierde los incentivos para innovar, para mejorar o bajar sus precios, porque ya no tienen competencia. Si nunca le quitas las ruedas de entrenamiento a la bicicleta, pues jamás van a aprender a andar solos. Exacto, y el consumidor sufre. Si pones aranceles altos, las opciones se reducen y los precios suben. Pero hay casos donde es una necesidad de soberanía económica. Miren lo que pasó en Colombia con el decreto 2598 de 2022. El gobierno puso un arancel único del 40% a la ropa y confecciones de países sin TLC, como China. La idea era defender la industria nacional y el empleo, sobre todo el femenino. Pero, Sebastián, ponte en mis zapatos. Yo tengo una empresa de ropa y necesito importar insumos o telas que no se consiguen fácilmente en Colombia con la misma tecnología. Con ese 40% de un día para otro mis costos de producción aumentaron drásticamente. Tuve que subir los precios al cliente final y el arancel no me hizo más competitiva, solo encareció mi producción. Y las cifras de ese caso te darán la razón, Ana. Tras el arancel del 40%, las importaciones de confecciones cayeron un 26% y el recaudo subió un 39%, pero la producción textil colombiana cayó alrededor del 12% y se perdió un 5% del empleo en el sector. Se protegió el mercado, pero no generó competitividad real. Y ahí está el argumento de fondo, darle oxígeno a una industria que compite contra fábricas asiáticas con costos de mano de obra que nosotros no podemos igualar. El economista surcoreano Ha-Yoon Chang documentó estos sucesos a fondo en su libro Retirar la escalera. Prácticamente todos los países hoy ricos como Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y después Corea del Sur protegieron sus industrias mientras crecían y solo abrieron sus mercados cuando ya podían competir. ¿Ven que no es una locura ideológica? Es una estrategia que ya se aprobó. Es que el propio Chang lo advierte, el riesgo es que la protección se vuelva eterna. Él pone el ejemplo de Brasil, que protegió su industria de computadores en los años 80. Esa industria nunca maduró. Y pues la brecha tecnológica con el resto del mundo se hizo mucho más grande en lugar de cerrarse, porque las empresas protegidas se acomodaron a copiar tecnología pues extranjera de gama baja y venderla más cara puertas adentro. Ese es justo el peligro que hay que evitar, no un argumento contra proteger, sino contra proteger mal. La tensión está fuerte, así que pasemos a la otra orilla. Libre comercio, Juliana, por favor, defiende tu punto. Es que el libre comercio busca eliminar esas barreras y aranceles para que las mercancías fluyan libremente. Su base es la ventaja comparativa de David Ricardo, que pues que cada vez el país se especialice en lo que es más eficiente y que nos da precios bajos de variedad y acceso a tecnología que permite que productos colombianos conquisten mercados mucho más grandes. Bonito en la pizarra, pero en el mundo real, esa especialización a veces significa que un país se queda exportando solo materias primas, mientras otros exportan tecnología. Claro, obvio, es un riesgo real y eso no te lo voy a negar. Pero cuando funciona bien, el libre comercio trae accesos a mercados mucho más grandes, de más variedad para el consumidor, precios más competitivos y sobre todo, pues trae una entrada a una inversión y tecnología a un mercado cerrado que no trae con misma facilidad. Y hay algo muy concreto que casi nadie pone sobre la mesa cuando se habla de libre comercio. Es la facilitación aduanera. No solo es bajar aranceles, es hacer que la mercancía cruce la frontera más rápido y más barato.
desde el 2017 existe el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, negociando con apoyo técnico de la Organización Mundial de Aduanas. Los estudios de la propia OMC calculan que aplicarlo por completo podría recubrir los costos del comercio en un 14,3% en promedio y acortar en día y medio el tiempo para importar y en casi 2 días el tiempo para exportar. Y los países en desarrollo como Colombia son justamente los que más tienen para ganar ahí. Es decir, que ni siquiera hay que bajar un arancel para ganar competitividad. Basta con que la aduana sea más eficiente. Exacto, y eso es algo en lo que proteccionistas y librecambistas deberían poder ponerse de acuerdo sin pelear. Bueno, pero volvamos a lo incómodo. El libre comercio también tiene perdedores. Una pyme colombiana de confecciones compitiendo mano a mano contra una fábrica asiática con escalas de producción gigantescas, no empieza el partido en igualdad de condiciones. No, obvio, no empieza igual. Y tienes razón. Es que también el tema se basa en la dependencia. Si un país se abre mucho y termina dependiendo de otros para bienes estratégicos, pues queda expuesto cuando hay una crisis internacional o se rompen las cadenas de suministro, como pasó pues durante la pandemia. ¿Puedo hablar desde mi empresa otra vez? Yo importo telas e insumos que aquí no consigo con la misma calidad ni el mismo precio. Si el país se cierra del todo, mis costos se disparan, pero si se abre del todo y sin control, me inunda de ropa importada a precios que no puedo competir. Y ese equilibrio o la falta de él se nota. En las cifras macro del país, según el DANE, en el 2024 la balanza comercial de Colombia cerró con un déficit de casi 10.811 millones de dólares. Y en el 2025 ese déficit se disparó a 16.377 millones de dólares. Fue un salto de más del 51% en un solo año. Las importaciones llegaron a 70.502 millones de dólares, jaladas más que todo por las manufacturas. Bastante interesante, o sea que básicamente lo que ustedes están diciendo es que Colombia le está comprando al mundo bastante más de lo que le está vendiendo. Y por eso es que yo les insisto que en Colombia se debería aprovechar más el libre comercio para exportar y no solo para importar, porque tenemos sectores que sí pueden competir afuera si se les da acceso a esos mercados. Ya ambos bandos nos mostraron sus cartas encima de la mesa. Ahora la pregunta directa, si tuvieran que decir qué hace Colombia, ¿ustedes qué preferirían, el proteccionismo o el libre comercio? Yo elijo una economía abierta, pero con proteccionismo selectivo para sectores estratégicos, como el textil mientras se reconvierten. El caso de Corea del Sur es el ejemplo que yo uso. En los años 60 y 70 el gobierno protegió y subsidió a sus grandes conglomerados, los chaebols, en sectores como acero, construcción naval y electrónica. Décadas después esas mismas empresas como Samsung y Hyundai compiten de mano a mano con cualquiera en el mundo. Sí, claro, pero fíjate en el matiz. Corea protegió con una condición clara que esas empresas exportaran y demostraran sus resultados. Si no cumplían, pues perdían el subsidio. No fue una protección eterna ni incondicional, fue una protección que con fecha de vencimiento y con exigencia se desempeñó. Por eso es que yo me inclino más hacia el libre comercio, con Colombia buscando activamente nuevos mercados de exportación, pero coincido en que obviamente no se puede dejar a la deriva a las empresas nacionales que hoy no tienen condiciones para competir. Yo insisto en no irse a ningún extremo. Protegemos demasiado y terminamos con menos competencia. Precios más altos y sectores acomodados. Como el ejemplo de la informática brasileña que mencionábamos. Abrimos por completo y sin control aduanero. Y el déficit comercial, que ya viene creciendo, se agranda aún más. Y el contrabando se come cualquier ventaja que el arancel quiso dar. Ana, por favor, cierra tú esta ronda. ¿Tú qué dices como empresaria, ya que tú vives todo este tema en carne propia? Que la pregunta proteccionismo o libre comercio es la pregunta equivocada para una empresa como la mía. Yo necesito comercio internacional para conseguir insumos, tecnología y clientes nuevos, pero también necesito condiciones reales para competir, aranceles bien diseñados, sí, pero también aduanas que funcionen y que persigan el contrabando con la misma fuerza con la que se sube un arancel. O sea que la protección debe ser una herramienta temporal, básicamente, no una dependencia permanente. Exactamente. Si me protegen un tiempo para fortalecerme y después compito sola, tiene sentido. Si me protegen para siempre, termino perdiendo competitividad, como le pasó a la industria brasileña que mencionaba Juliana. Y del otro lado, pues el libre comercio debería venir acompañado de políticas que preparen a las empresas colombianas para poder competir afuera y no solo abrirles la puerta y dejarlas sola. Entonces no se trata de declarar un ganador entre dos modelos, se trata de saber cuándo usar cada herramienta, con qué condiciones y por cuánto tiempo. Entonces podemos concluir que el verdadero debate no es si el proteccionismo contra el libre comercio a secas, ¿verdad? Sí, yo creo que la pregunta más importante es cuándo y cómo debería Colombia utilizar cada herramienta, porque también necesitamos aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional y sobre todo buscar que las empresas colombianas sean cada vez más competitivas y no dependan permanentemente de la protección. Bueno, mis queridos oyentes, esto es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escuchar, por poner atención. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.